Dios les bendiga, queridos hermanos. La palabra obediencia, ¿no? Qué palabra difícil, ¿no? No es nuestra palabra favorita. Desde chiquitos no es nuestra palabra favorita. Cuando recordamos, cuando se nos enseñó quizá por primera vez la palabra obediencia, era una serie de reglas que teníamos que cumplir, especialmente con nuestros padres, con nuestros tíos, con los maestros en el colegio. No es una palabra muy popular, a no ser que la obediencia sea hacia nosotros, ¿no? Después cuando crecemos, somos padres, queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pero la sociedad está basada en la obediencia. Recién les decía, ¿no? Obediencia primero a los padres, después a los maestros. Los que hemos hecho el servicio militar, en aquellas épocas cuando se hacía el servicio militar, los varones, la obediencia era fundamental, era la base de lo que tenía que ser un soldado. Luego las obediencias a las autoridades, cumplir con los requisitos que las autoridades nos imponen como sociedad, obediencia a los doctores, cuando tenemos algún problemita y nos dan una receta o un tratamiento, debemos obedecer ese tratamiento para poder ser curados. Obediencia a los pastores, a los hermanos que velan por nuestra salud espiritual. Toda la vida vamos obedeciendo o siendo llamados a lo que es la obediencia. Ahora la pregunta que les quiero hacer en este día es obedecer la palabra, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros debemos obedecer la palabra de Dios? Bueno, la primera respuesta que tenemos es que nosotros hemos sido creados, más cuando hemos conocido al Señor y hemos sido salvos y el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida. El Señor nos creó para que tengamos armonía con su diseño y su propósito. Y la obediencia es el camino para poder estar en armonía, en santidad, para poder transitar el camino que Dios quiere para nosotros. Hay un propósito de Dios y ese propósito se logra y se alcanza por medio de la obediencia. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, y vemos tantas leyes donde Dios llamaba a su pueblo a obedecer, parece como si fueran un conjunto de reglas que tenemos que obedecer. Si no las analizamos, si no meditamos, si no oramos sobre lo que leemos, pero ¿saben qué? A lo largo de toda la palabra vemos que Dios nos pide que seamos obedientes, que obedezcamos para ser felices, para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Él establece límites en nuestra vida, pero esos límites son límites de amor. Es como cuando somos papás, ¿no? Y le decimos a nuestros hijos, no pongas el dedo en el enchufe o no hagas esto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque queremos el bien, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Lo mismo sucede en la congregación, en la iglesia, las maestras de escuela dominical, los que están discipulando personas y tienen que muchas veces advertir de los peligros de la desobediencia. Sucede. Bueno, esa obediencia que Dios pide son límites que el Señor establece con manos de amor, para que nosotros no nos equivoquemos, para que no tropecemos, para que no vivamos momentos difíciles en nuestra vida. Y saben, a medida que nos vamos acercando a la palabra, como estamos viendo en estos videos, y vamos tratando de meditar en ella y nos acercamos en oración, empezamos a captar versículos y enseñanzas del Señor que quizás antes no lo hacíamos, porque vamos más profundamente, porque meditamos más. Y yo quería leerles un pensamiento del Señor que dice cosas que si no prestamos atención es muy fácil que podamos omitir. Quiero leerles en Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12 al 13. Lo que Dios exige, lo que Dios le pide a su pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas
que le sirvas con todo tu corazón y con todo tu alma, que guardes sus mandamientos, los mandamientos de Jehová y sus estatutos, lo que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, o sea, para que te vaya bien. Dios pide todas esas cosas para que a nosotros nos vaya bien en esta vida. O sea, la obediencia trae gozo, trae alegría, trae felicidad. Alguna vez escuché o leí una frase que era: la perfecta obediencia trae perfecta felicidad para nuestra vida, gozo, esa alegría que no viene de escuchar un chiste y reírse, sino esa alegría que viene de estar en paz con el Señor, de obedecer al Señor. Si ustedes notan y captan los requisitos que aparecen acá en Deuteronomio, si los profundizamos, vemos que hay 5 requisitos. Vieron que yo le hacía con la manito, con los dedos, ¿no? Los requisitos. Primero dice temer al Señor, sino que temas a Jehová tu Dios. Después dice andar en sus caminos, o sea, ver lo que Dios nos señala, el propósito de Dios y andar en él. Luego dice servir a Jehová tu Dios, y lo dice con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, o sea, con todo servir a nuestro Señor. Ese sería el tercer requisito. Después dice amar al Señor, amar al Señor. Y después dice que guardes los mandamientos de Jehová, obedecer al Señor. Estos son los requisitos que aparecen ahí en Deuteronomio. Se los repito: temer a Dios, andar en sus caminos, servirlo, obedecerlo, y el principal de ellos, amar al Señor. Ese sería el principal requisito. Fíjense que el llamado que Dios le hace a Moisés ahí en Deuteronomio es un llamado integral. O sea, Dios está pidiendo todo. Está pidiendo obediencia en todas las áreas. Él quiere que no solo nuestras acciones, sino también nuestra actitud sea una actitud de obediencia. Pero quiero volver a leerles la parte que a veces solemos omitir, ¿no? Miramos los requisitos, pero nos olvidamos de la promesa. Y lo que solemos omitir es que dice: para que tengas prosperidad, para que te vaya bien. El motivo por el que Dios quiere que obedezcamos es para que nos vaya bien, para que tengamos una vida que merezca ser vivida, una vida llena de gozo y lleno de la aprobación del Señor. Entonces, podemos llegar a una conclusión, ¿no? Dios merece que nosotros le obedezcamos, que seamos obedientes, pero a la vez tenemos que comprender y entender que la obediencia nos hace bien, que la obediencia nos trae una buena vida en presencia del Señor. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 23. Él dice: el que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Fíjense cómo la obediencia está entrelazada con el amor. O sea, la actitud de obediencia, la vida de obediencia, fortalece la relación que tenemos con Dios. Porque dice que el que obedece ama a Dios y su Padre, o sea, el Señor, nos ama a nosotros. Cuando obedecemos, tejemos una relación de amor con el Señor. ¿Vieron qué importante? Qué lindo que es saber que la obediencia nos trae una hermosa relación con el Señor. Así que, hermanos queridos, acá tenemos la palabra. Abrámosla, leámosla, meditemos sobre ella, pero hagámoslo con una actitud de obediencia, sabiendo que lo que vamos a leer, nosotros tenemos que decir sí y amén, Señor. Voy a obedecer tu palabra. Muchas veces nos sentiremos incómodos. La palabra nos va a incomodar, nos va a sacar de nuestro lugar de comodidad o de confort, pero es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Esos límites de amor que Dios nos pone, hermanos, es para que nos vaya bien. Y ¿saben qué?
Qué bueno saber que Dios se ocupa en nosotros, nos ama y nos pone muchas veces leyes y nos da pautas para vivir con el solo objetivo que un Dios omnisciente, que un Dios que todo lo conoce y que nos ama con un amor eterno, quiere que nos vaya bien. Así que para que nos vaya bien, leamos la palabra y también obedezcámosla. Dios les bendiga.